Muy buenas camaradas, este vídeo no lo iba a hacer hoy, pero han salido ya las primeras imágenes de la PlayStation 5, su desempaquetado. Y vamos a comenzar a hacerlo. Comenzamos. Bueno chicos, estamos aquí, vamos a ver el desempaquetado. Alright, what's up? MKBHD here. And inside... Uy. No deja poner subtítulos, no deja. Bueno. This kind of huge box is possibly the most hyped piece of tech of this entire year, and that is a PlayStation 5. So this video is a look at the final retail packaging for this console. So some of you might know I've been testing a preview Xbox Series X. This is final. This is what people who pay for it are going to get. Now we get to take a closer look. So right off the bat on the front here, you see the console, you see the controller. Looks like this is the version with the optical drive, so good to know. And it does say 8K or 4K 120 or HDR, but there's more on the back. And we're basically getting now the whole console sideways, which I think I'm going to end up having mine sideways. We'll see. It says 825 gigs up here. Good to know. You might as well open it now. So Portátil MSI de última generación, eso lo uso para grabar, editar vídeos y eso. Y el mouse para mis cosas personales. So vamos a ver at the top here, there's a little cardboard box. La cajita y la consola. Muy sencilla. Un cargamento muy sencillo. Eso sería la consola. Vamos a ver si... Let's see it. This is the styrofoam. This is a big console. La PlayStation 5, chicos, chicas, está aquí. That is pretty nice actually, but it is huge. Dang. Joder, pues sí, no, sí. That is the PlayStation 5. That is a tall, but also kind of nice console. So yeah, I do like this build. My original reaction to seeing the unveiling video was more strong. I think I called it like an alien spaceship in my first impression, something like that. But seeing it in person, I do kind of like it now. But by the way, so in the cardboard box, just to finish off the unboxing, you've got the power cable to plug it straight into the wall, no brick. You've got one new DualSense wireless controller, which we'll get to. You got your paperwork, safety guide, quick start guide, your classics. And then you get an HDMI cable, and then there's this mystery plastic thing, which is actually the dock needed to sit the PS5 flat on its side. Because without the dock, the PS5, it just doesn't have flat sides, so it doesn't really sit totally flat. So in any of the media you see with the PS5 sitting on the side, you always see this little black dock underneath it. That's this thing. So don't throw this out. It attaches if you want it. You can, hide it away if you don't, but you'll probably want to have this around if you ever switch to it sideways someday. So, all right. Finally seeing the PS5 in person, a couple things strike me. The size is number one still. It is gigantic. But also the textures. It's a matte finish again on the white outside part. And then the inside is very glossy, as you can see with the reflections. And actually, if you look closely, really closely, at the text... Es esta chica, la Justin. Vale, esta me gusta mucho cómo trabaja. Está en inglés, pero seguro que se puede poner. Today we are unboxing the brand new PlayStation 5. I'm so excited to check this out. It is console season, tech season. It is all of the things right now. Let's stop talking and let's just open this thing up. Power cable. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are we all ready? I'm ready. I'm ready. Oh my gosh, everyone's ready. I don't know if I am ready. Okay. Bastante grande la consola,
When they first revealed this, I know people have their opinions, but mine was that it looked pretty awesome. It's like a spaceship. Oh, dude, wow. It just looks cool. Like, this is cool. This is big. Ahora en Verti tu seguro para inquilinos desde tan solo 38 euros al año. Para ti, que vives de... Fuera. Whoa. Look at this. Oh my gosh, the inside of here, it has tiny little PlayStation buttons on it. So it has like the square, the triangle, the circle, but very, 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 very small. We're gonna need to get a macro in this to even get the shot. So here it is, the PlayStation 5. This is just an unboxing, so not only are we gonna unbox the console, but I do have some accessories as well. I think this looks cool. It's not a typical look for a console, it's futuristic, it's fun. If you don't like it, that's not my problem. Tiene accesorios de entrada, ¿ves? Tiene todo. Tiene la cámara, mando, soporte del mando y cargador del mando, o sea, lo tiene todo. O sea, por eso te digo que es la que yo digo que hay que seguir, porque casi siempre la chica esta tiene de todo. Instructions, paper. Whoa, here they are. These look so cool. Here's the headphones. Do I look cool? Muy bonitos los cascos, chicos, están muy bonitos. Muy bonitos los cascos de... Bonito, vamos a ver la cámara. Vamos a ver, vamos a poner un poquito más para atrás. Porque saca aquí. Saca los cables de casco que va con Bluetooth, estamos claros. Y saca los cascos. Cascos para mí... Ahí, parece muy cómodos en esta parte de aquí, parecen muy cómodos los cascos. No sé yo si serán así o no. Nosotros tendremos el 12 de noviembre todos los accesorios del PlayStation 5. Los probaremos aquí en este canal. Y ahora vamos a ver la cámara nueva en teoría que han sacado para esta consola. En 120 que puedes. A ver qué pasa cuando cambia la cámara. La cámara es muy bonita. Se ve bastante bonita la cámara. Se ve bastante bonita la cámara. Carga, joder. Tiene cosas. No sé si es la base de cargadora. Quitamos esto para verlo bien. La base de cargadora. Estamos viendo la base de cargadora. Muy bien queda la base de cargadora, ¿verdad? Queda muy bien. Va al mismo color que está diciendo que va al mismo color que la consola y todo eso. Pero a mí lo que me está gustando mucho más de todo esto son los cascos. Los cascos de Sony están agotados, por cierto. Están muy bien, se ven muy bien. Los mandos se ven muy bien. Es para completo que veo con la PlayStation 5. Que lo vemos aquí en el canal. Es una pasada, es enorme, la consola es enorme. La consola es enorme. Vamos a ver si quiero que la prueba ella. No sé si la prueba o no, pero joder. Pero vamos a ver. Esto es muy, a ver, es una muy buena señal. Ya estamos viendo el producto final como viene en casa. También viene un poco como viene la PlayStation 4. Viene casi parecido. La única diferencia es que aquí ya te incluyen la base, que es algo positivo. Que ya era hora, coño. La base aparte de la Play 4 son 20 euros, 10 euros. Estaba explicando ahora la calidad de los cascos, calidad de todo esto. Se ve muy buena calidad los cascos. Hombre, son 100 euros. Quiero que se dé buena calidad. These are pretty comfortable, but they do feel a little bit heavier than I thought that they were going to feel. I love the look of this. Like, it just looks so futuristic. I'm looking at myself in the second monitor because I'm so hyped about him. Look at this. I look like I'm about ready to command a spaceship. Maybe not, but
Chat, game, off mode, volumen. Tenemos el volumen, tenemos para creo que eso es el señal del micro. Está haciendo todo muy bien la chica. Es un vídeo de 7 minutos, o sea, pues ahí señal otro para que veáis la diferencia de uno y otro. Pero esta chica a mí me gusta mucho cómo hace todo, sobre todo tengo USB, la entrada, la HDMI y entrada de corriente lógicamente que tenemos en el otro. Es bastante grande la consola, no os engañáis que es muy grande, pero es muy bonita, la verdad que ahora verla así no es blanco, no es blanco como esto, no es tan blanco como esto, siempre es blanco como una camiseta un poco grisado. A ver. Qué gana, chicos, quedan casi menos de un mes para tener ya en el canal. Muchas ganas de tener la consola. Tenemos el mando. Me han cambiado. ¿Dónde está? Me han puesto blanco esto de aquí. El mando lo vamos bien en pantalla. Esto de aquí ya no es con colores, sino es blanco completamente. Parece muy bonito, ¿no es cierto? Está aplicando que se coge mejor, que es mejor armamento. Que como lo dice. And so, like, if you have a sword or something, you'll be able to sort of feel what that feels like. Like, there's entire departments that have been dedicated to just programming these triggers to give you that feedback. So here's the little stand. La base de carga, bueno, la base, perdón, de la PlayStation. Very tall console, so I think a lot of people are probably going to want to lay it down. Go just like that. Ha puesto la bestia. Que no entiendo, tío. Video, so if there's anything else that you guys would like me to test out or any games that you'd like to see me play, leave those in the comments below. I will also be streaming on Twitch. I've been streaming there a little bit since the whole pandemic started, so you can check that out at twitch.tv/iJustine. And be sure to subscribe to my YouTube channel and hit the bell so you're notified when I post new videos. We cover a lot. Bueno, ya hemos visto, chicos, en un bot tengo otro que se dura mucho más. Te explico ya un poco más a comparar a PlayStation, las dos consolas, la Xbox Series S y la X. Pero bueno, no nos interesa nada de esto. Lo interesaba era eso, sinceramente. No sé qué opináis, pero ya hemos visto el primer unboxing de la PlayStation 5. Y es bastante grande. No se quedaban cortos con 40 centímetros, que más o menos por aquí. Sí, porque tengo una mesa aquí. Era por aquí más o menos la consola. Si no me equivoco, ¿vale? Nada, chicos, esto es todo. Muchas gracias. Sobre las 8 tendréis un unboxing de lo que veis detrás mío. ¿Qué es eso de allí? De Cyberpunk. Luego para tarde lo veréis en el unboxing. Y ese tendrá un secreto que tendréis que ver el vídeo. Muchas gracias, hasta la vista. Chao.